la primera pregunta dice, el modelo de desarrollo que tiene el país cuando hay crisis solo se soporta en los chanchitos macroeconómicos. A ver, bueno, desde el siglo pasado y el antepasado, nosotros nos hemos vinculado al mercado mundial como exportadores de materia prima. Y nosotros no somos los únicos. El país, en parte, en gran medida, eso tiene que ver con la disponibilidad, digamos, de los recursos naturales. Pero el punto simple, y bueno, como nosotros ha habido una gran cantidad de países, digamos, vamos a llamar la periferia, mientras el centro se industrializaba, el 19, el 20, esta periferia desarrollaba su exportación de materias primas. Digamos, la industrialización de la periferia es un fenómeno reciente, digamos, de los últimos 30 o 40 años, digamos, al nivel que lo conocemos hoy día. Entonces, siempre hemos tenido esa característica. Ahora, hay también, digamos, los mercados mundiales de materias primas se formaron en el siglo XIX y han tenido una característica toda su vida: los precios son sumamente volátiles. Podemos discutir hasta cansancio por qué, pero siempre ha sido así. No es que ahora son más o menos volátiles que hace 100 años, y ahí están los números y los estudios para mostrar con claridad. Y la otra cosa que es clara es que esa volatilidad ha sido perniciosa para el crecimiento. Hay muchos estudios de ese tipo, digamos, a ver, 90 países que exportan materias primas en los últimos 50 años, y a ver cuánto crecen, cuán volátiles son sus precios, cuánto suben y bajan los precios de los metales, de los alimentos, de las cosas, de las otras materias primas que exportan. Y hay estudios también, digamos, para periodos anteriores, y es claro, hasta donde yo razonablemente puedo entender, que esa volatilidad perjudica el crecimiento. Eso está clarísimo, digamos, de la evidencia. La pregunta es cómo, cuáles son los canales. Que hay muchas historias, muchas hipótesis para contar cuáles son los canales. De todas las que hay por ahí, a mí la que me parece más sensata es que esta volatilidad de los precios genera crisis macroeconómicas con mucha frecuencia, ¿no? Profunda. Ya discutimos eso porque influye sobre el precio del dólar y porque tiene crecimiento a través de varios mecanismos. Y entonces, efectivamente, una de las cuestiones centrales para un país exportador de materias primas, que además, si además tiene el libre movilidad de capital, es un problema nuevo. Una de las cuestiones centrales es, digamos, cómo manejar esa volatilidad de los ingresos de dólares por exportaciones, por flujo de capitales, y cómo manejar esa volatilidad en, digamos, en la demanda, en cuánto se invierte, etc. ¿no? Y creo que en realidad no hay manera de manejar eso sin estas cosas que llamamos chanchitos macroeconómicos. Ciertamente los chanchitos, digamos, tienen pues una versión un poco más sofisticada, y el chanchito no solamente tiene cuánto tiene bolsillos, sino, como dijo Pablo Chacaba, bueno, cuánto debe también, ¿no? Pero el punto esencial es básicamente el mismo. Si uno no tiene esos recursos, si no está dispuesto a usarlas en los periodos de crisis, el crecimiento a largo plazo en realidad se detiene, ¿no? Bruno Seminario, profesor de la Universidad del Pacífico, ha hecho una historia, ha reconstruido los datos del PBI por 300 años, ¿no? Y una de las cosas que
que sale de su trabajo, es que en realidad, digamos, si nosotros quisiéramos decir, ¿por qué a nosotros en el largo plazo nos ha ido, digamos, relativamente, vamos a ponerlo así, ¿por qué en el largo plazo nos ha ido tan mal? Y lo que él dice, como yo lo entiendo, es, bueno, si miramos los auges, ¿verdad? Los auges corremos como el que más. El problema son las recesiones, ¿no? En 3, 4 recesiones grandes hemos perdido todo lo que hemos avanzado. Un ejemplo, ahí, la última. En 2006 volvimos a recuperar la producción por persona que habíamos tenido en el año 75. 30 años atrás. Hicimos el ciclo. En ese periodo de 30 años, hay muchos países que han crecido poquito. Los asiáticos, por ejemplo, en esos 30 años no han tenido ninguna crisis de naturaleza. La primera que han tenido es la del 95. Entonces, a lo que voy es, tenemos, entre comillas, un modelo de desarrollo basado en estas exportaciones de materias primas y ahora en la libre movilidad de capitales que es propenso a producir grandes crisis. Si no tenemos los medios para manejar esas grandes crisis, para no ir más lejos, estamos hechos. Y entonces, no solamente es un asunto de mantener el crecimiento de los autos, eso está claro que es importante, como discutir todo eso, pero un punto esencial es eliminar esas recesiones de 2, 3 años de productos de carácter de punto de 15%. Eso no hay ningún país que ha crecido y se ha desarrollado en esas condiciones. Y eso es una de las primeras cosas que hicieron los países industriales, digamos, los países desarrollados que exportan materia prima, porque hay algunos, ¿no? Canadá, Australia, etc. Bueno, ustedes ven el manejo de las políticas monetarias y fiscales, la sofisticación que tienen esos países, es impresionante, ¿no? Y no ven en ningún caso crisis de 2, 3, 4 años. Pueden comparar, por ejemplo, la respuesta de Canadá y México frente a la crisis norteamericana en 1809. Uno le pregunta a un mexicano, ¿por qué le va tan mal la crisis gringa? Uno mira a los otros canadienses, están al mismo lado. No parece que hubieran tenido una gran reacción sobre el sí, ¿no? Entonces, yo sí creo que ese es un punto esencial. Ahora, no es el único punto, ciertamente, ¿no? Digamos, para mencionar los casos de Canadá o Australia, podríamos tener exportación de materias primas de mejor manera, ya lo han estado discutiendo sobre eso hace rato, de mejor manera, pero podríamos tener un aparato productivo mucho más diversificado. Podríamos tener otras actividades económicas al costado de esto, podríamos usar eso para tener esas otras actividades económicas. Pero eso implica también una lógica, y uno de los puntos esenciales ahí es el tipo de cambio, ¿no? Que es la cuestión de la siguiente pregunta: si el dólar es determinante en una crisis, ¿es posible la organización de la economía del estilo de Ecuador y Panamá? Sí, sería el peor error que podríamos cometer. El peor, porque eso equivale, digamos, a resumidas cuentas, a cerrar bancos centrales. Eso es básicamente lo que uno hace cuando dolariza la economía, ¿no? Y cerrar el Banco Central quiere decir que uno no tiene política monetaria, pregúntelo a los españoles, ¿no? Cuando uno, ya han discutido esto en España, pero ¿no? Uno ve, efectivamente, en los últimos 30, 40 años, uno mira el dato de PIB per cápita en España y creció muy bien. No tuvieron ninguna crisis profunda como esta última, ninguna así enorme, ¿no? Pero cada vez que tenían una recesión, ellos podían, digamos, devaluar su moneda. No es exactamente, digamos, la receta para nosotros, pero eso es lo que ellos decían, devaluaban su moneda, hacían ese tipo de política, y les fue mejor que ahora, que no tienen moneda para devaluar, ¿no? Entonces, uno puede comparar
A Panamá le va bien, pero a Ecuador podemos discutir si en realidad, y bueno, cuando haya una buena crisis como la de 2008-2009 podemos ver cuál sistema es más flexible, que es para importadores de materias primas con ingresos de dólares volátiles y con libre movilidad de capital. Lo último que a mí se me ocurriría es la dolarizar la economía y cerrar bancos centrales. El modelo económico y su correlación con el modelo de Estado. Bueno, ahí también hay diferencias, pues no hay diferencias notables. Usted comparan exportadores de materias primas, hay exportadores de materias primas donde en realidad, pues, digamos, el 99% se carga el mercado, bien o mal, y el 1% del Estado. Y hay exportadores de materias primas donde hay un Estado importante, se planifica, se discute, se hace buena política, etc. Incluso hay exportadores de materias primas con un estado de bienestar enorme, tamaño familiar, que funciona muy bien. Ya, Noruega lo funcionó. Entonces, eso en realidad a mí me parece que depende de verdad de la política, ¿no? Es decir, cuáles son las fuerzas y cómo las cosas se caminan en unas direcciones o en otras, ¿no? Chile es un exportador de materias primas de punto más, punto menos, igual que nosotros, pero tiene un sistema de seguridad social infinitamente más grande que el nuestro. Es verdad que hay una diferencia, digamos, pero ya, ¿cómo se explica eso? Una cuestión económica pura y exclusivamente. No creo que es un problema, digamos, de fuerzas políticas y resultados que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Últimas, me quedan dos preguntas, pero podemos decir que tenemos un modelo de desarrollo o en realidad existe solo producto de la construcción de diversas acciones aisladas. Este modelo de desarrollo tiene ciertas características que no son por fruto, digamos, de acciones voluntarias, ¿no? En el sentido de que alguien las haya pensado. ¿Por qué somos importadores de materias primas? Bueno, porque por allá hay alguien que requiere materias primas, nosotros las tenemos, ya organizado un mercado, los intereses económicos y las grandes empresas, bueno, son bastante más grandes de lo que nosotros pudiéramos siquiera planificar, ¿no? Ahora, no quiere decir que eso es imposible. Chile tiene aquí al nuestro costado Podemos, que es una empresa estatal de clase mundial. Entonces, hay diversas maneras, pero, digamos, hasta ahora para nosotros la conexión, digamos, productiva con la economía mundial es a través de exportaciones de materias primas, y ese es el punto de partida para toda la discusión. Última cuestión, y con eso termino. ¿Por qué el desarrollo en el Perú no va a la par con, por qué el crecimiento no va a la par con el desarrollo? Yo creo que en parte eso se ha discutido ya, tiene que ver, digamos, con la naturaleza del sector exportador primario que nosotros tenemos, ¿no? Porque es, como dijo Pedro y lo mencionó también Pablo, bueno, el que nos ha tocado, si nosotros exportáramos las exportaciones mineras son 60% de las exportaciones. Si ese 60% de las exportaciones fuera de café, el Perú sería una economía y una sociedad completamente distinta. Completamente distinta. La política, la sociedad, todo sería distinto. Pero nos tocó con la mina, ¿no? Y entonces hay que ver qué hacemos con ella. Muchas gracias a Pablo Micala, a todos los que están un intercambio realmente